Mi nombre es Tair Terán Guerrero, soy ingeniera geofísica de profesión, pero después me especialicé en física atmosférica y finalmente hice un doctorado en ciencia del cambio climático en Italia. ¿Qué son las NDC? En español se llaman contribuciones nacionales determinadas y son los compromisos a los que, en este caso México, pero todos los países también tienen sus propias NDC, se comprometen para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que están provocando el cambio climático antropogénico. El objetivo climático se acordó en un documento que lleva por nombre Acuerdo de París. En este Acuerdo de París se expresa la preocupación mundial por este aumento en los gases de efecto invernadero que han tenido como impacto muchos cambios en el clima, llamado cambio climático, también llamado calentamiento global, y que han provocado impactos serios en la población, en los sistemas humanos y naturales. ¿Para qué? Para reducir nuestro impacto en el ambiente y particularmente en la reducción del aumento de la temperatura a nivel global. México tiene una larga historia de compromiso ambiental a nivel internacional, al menos en el papel, al menos en los acuerdos internacionales, México siempre alza la mano primero, que es una buena estrategia diplomática. Después esta diplomacia en la que México firma acuerdos, por ejemplo, de la reducción de gases de efecto invernadero y desde el Acuerdo de París también una reducción en la emisión de carbono a la atmósfera, carbón negro, nos comprometemos, por ejemplo, a esta reducción que sea suficiente para disminuir nuestro impacto en el cambio climático. El problema es que lo que se ha mostrado desde la firma del Acuerdo de París en 2015 es que estas intenciones o compromisos a nivel global y desde cada uno de los países firmantes no son suficientes. Entonces, ¿cuánto es suficiente? Bueno, de eso se trata la negociación diplomática, que se lleva a cabo cada año, que se reúnen los representantes por país y la sociedad civil, junto con algunos científicos invitados, para tomar de nuevo primero los resultados intermedios que se han tenido desde el 2015 y después, a partir de estos hallazgos, de lo que se ha logrado cumplir, de estos compromisos, se analiza cuánto se necesita reducir más nuestro impacto en el ambiente. El Acuerdo de París no solo habla de la reducción de gases de efecto invernadero, entonces nuestra NDC, nuestra Contribución Nacional Determinada, no solo habla de mitigación de estos gases de efecto invernadero, sino también de la adaptación de los sistemas humanos y naturales a los impactos que ya tiene el cambio climático en el mundo. Entonces, México no solo se compromete a la reducción de estas emisiones, sino también a la adaptación y el aumento de la resiliencia de las comunidades. Es importante decir que para esta adaptación los humanos nos hemos dado cuenta que no solamente sirve adaptar o reforzar la resiliencia de las comunidades humanas, sino también de las naturales. Es en este sentido que hay muchas acciones que se llevan a cabo en la esfera de los ecosistemas y del impacto que tienen las actividades humanas en ellos. No todos los sectores deben verse como emisores, sino también como receptores de los gases de efecto invernadero, y es importante que estos sitios se mantengan. Hablar de bosques es un término muy amplio, ¿no? Deberíamos separarlo también, por ejemplo, por tipos de bosques, selva alta, selva caducifolia, manglares, ¿no? Y cada uno de esos sistemas existen en nuestro país, entonces cada uno de estos sistemas deben protegerse. ¿Por qué? Porque si no, en lugar de ser sumideros de carbono, se van a convertir en emisores de carbono a la atmósfera. ¿Qué sectores son, por ejemplo, los que se deben reportar a nivel mundial? Bueno, está transporte, está generación de energía eléctrica, está industria, está agricultura y ganadería, está petróleo y gas, está residencial y comercial y está cambio de uso de suelo y silvicultura. Entonces, dentro de estos sectores, México se compromete a sus acciones en este tipo de sectores. Ya en la nueva administración que inició hace 2 días de la doctora Claudia Sheinbaum, ella está haciendo mucho énfasis, por ejemplo, en la eficiencia energética como una de los caminos que va a seguir, por ejemplo,
reducción de emisiones en nuestro país en el sector eléctrico. Entonces, creo que es algo que también se puede aplicar no solamente al sector eléctrico, sino también al sector residencial, sino a todos los sectores. O sea, la eficiencia energética creo que es un primer paso. Y después sí, en efecto, por ejemplo, usar energías renovables. Desde mi perspectiva y desde mi actividad en estos temas, yo ahorita actualmente soy la coordinadora general de un proyecto que tiene como objetivo fundamental proporcionar una plataforma que apoye la transparencia en las acciones climáticas. Es decir, si es cierto que México ya se comprometió a cumplir ciertas metas dentro de su contribución nacional determinada, o también conocida como la NDC, estos compromisos, al cumplirse, se tienen que reportar justamente ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Entonces, la Convención Marco lo que hace es generar ciertos documentos, metodologías, guías que tienen como objetivo que los países firmantes, los países que se comprometieron con sus NDC, puedan comunicar estos avances, ¿no?, en las acciones climáticas, y así cumplir con esta NDC, con estas metas. Entonces, por ejemplo, desde la parte de transparencia de la acción climática, lo que se espera es, por ejemplo, que todos los ciudadanos del país, y también y sobre todo las personas o actores relevantes o personas relevantes que llevan a cabo el diseño de las políticas públicas y su operatividad, tengan información suficiente para saber qué acciones están funcionando y si estas acciones pueden modificarse para mejorarse o cambiarlas, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿qué puede hacer la sociedad civil o qué podemos hacer, o la sociedad civil organizada y no organizada? Es primero tener acceso a la información, ¿no? Y entonces en este caso, proyectos como este de crear una plataforma que ponga a la mano de todos nosotros y todas nosotras la información sobre las acciones para cumplir con la NDC, que en un primer momento será llamada CIAT NDC, Sistema de Información sobre Acción y Transparencia. En esta plataforma entonces vamos a tener toda esta información que se requiere, y esta información le va a servir a los funcionarios o las personas relevantes para en la generación o el diseño de políticas públicas y su operatividad en los estados y en la federación. Les va a servir para supervisar o monitorear, diagnosticar sus propios programas, ¿no? Entonces, también le va a servir no solamente a los ciudadanos para saber qué están haciendo, qué está haciendo el gobierno, qué acciones están funcionando y qué acciones no están funcionando, sino también para proponer mejoras, ¿no? Finalmente, el marco regulatorio nacional debería ser lo suficientemente fuerte para que inclusive nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, podamos incidir en la mejora de estas políticas públicas que se aplican en nuestro país y que nos afectan a todos. La Convención Marco de las Naciones Unidas lo que promueve es una transparencia total en la comunicación de los avances, ¿no? Y para esto no nada más propone guías, metodologías, procedimientos, sino que también pone en la mesa, digamos, en la discusión, fechas específicas en las que nosotros debemos como países reportar estas acciones, más bien estos avances en las acciones, y saber si así está funcionando, porque como te menciono, la finalidad es también verificar si están funcionando, cómo se pueden mejorar, cómo los países podemos comprometernos a más y que realmente podamos alcanzar esta reducción en el aumento de la temperatura a nivel global. Entonces, en este sentido, por ejemplo, se llevan a cabo estos reportes bienales de transparencia, llamados o conocidos también como BTRs. Ya existían antes un documento muy parecido, que eran los BUR, ¿no?, que también tenían esta finalidad de compartir los avances de los países bienalmente. Entonces, para el próximo, en este año, a finales de este año, México y todos los países firmantes deberíamos entregar este BTR a la Convención Marco para ser revisada por grupos de trabajo de expertos de todos los países, compuestos por expertos de todos los países, y entonces saber si las metodologías utilizadas, por ejemplo, para el conteo, para el monitoreo de las acciones, son adecuados, y a partir de eso, si los resultados realmente están reportando un avance en estas acciones. Es muy usual, por ejemplo, que en un primer momento las acciones pudiesen ser reportadas doblemente,
¿no? Entonces, esto es lo primero que se busca, que no se reporte por doble cada una de las acciones y sus avances, ¿no? Sino que cada una de las acciones tenga un solo reporte y entonces sea realista el esfuerzo que se está haciendo por país. Entonces, a partir de ahorita, nosotros, por ejemplo, deberíamos ya estar terminando, ya debería estar siendo discutida a nivel nacional este reporte bienal, y a partir de ahí esperar la retroalimentación de los grupos de trabajo de la Convención Marco. También estamos o deberíamos estar concluyendo nuestra comunicación nacional, que se lleva a cabo cada 5 años. México, como te digo, tiene ya una historia larga en estas contribuciones, en los grupos de trabajo internacionales, en la entrega de reportes, y lo que espera la Convención Marco es que se mejoren, no en el caso particular de México, sino globalmente, que todos estos reportes, que todas las comunicaciones que se hacen a nivel nacional puedan ser comparables con las acciones en otros países, que puedan ser medibles, que puedan ser confirmadas estas mediciones, ¿no? Entonces, ¿qué estamos esperando para México en el 2025? Bueno, seguir trabajando y esperar seguir trabajando en estas acciones, en el avance de nuestros compromisos, y que a partir de estos comentarios que aparezcan con respecto al BTR, que se entregará o que se debería entregar a finales de este año, se muestre, por ejemplo, a lo mejor comentarios que favorezcan el mismo avance de estos reportes. En realidad, los reportes no sirven para decir, bueno, es que tu política no me sirve, sino decir, bueno, de lo que tú dices que estás haciendo, esto es lo que se puede verificar y qué es lo que no se puede verificar, qué información se requiere para que nuestras acciones sean verificables, ¿no? El avance de nuestras acciones sean verificables. Entonces, no es el lo estás haciendo bien, sino cómo estás reportando, que ese es uno de los temas más importantes creo que en todo el mundo científico, es la información, de dónde se obtiene la información, cómo se obtiene la información, con qué metodologías y cómo se puede comprobar lo que decimos.